¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Dónde estoy? Seguridad Gubernamental de Ciudad Manga. Si estás oyendo este mensaje es porque el planeta ha perdido la guerra contra los aliens. Nuestro ejército no puede hacerles frente, pero todavía nos queda una esperanza, y esa eres tú. ¿Qué yo qué? Al parecer, los aliens son fans del manga. ¿Qué? Desde que llegaron a la Tierra lo consumen como si no hubiera un mañana, y nos dieron una última oportunidad. Quieren que un completo principiante haga el mejor manga de la historia, si no, van a eliminar el planeta. Es por eso que estás aquí, toda la humanidad depende de ti. Lamentablemente Japón ya no existe, pero no te preocupes, contactamos a los mejores mangakas hispanos. Los mejores mangakas que mi influencia pudo conseguir. Y con ellos hicimos la guía de supervivencia para mangakas principiantes. Una guía con todo lo que tienes que saber antes de hacer tu manga. Confiamos en ti. Pregunta, ¿cómo se hace un manga? ¿Dónde estoy? Bienvenidos a la guía de supervivencia para mangakas principiantes. Decidí hacer este video para ti que aspiras a ser tu obra maestra, a ti que ya está publicando sus obras, o a ti que no sabes qué haces en este video. Esto no solo es un video, es una guía completa donde te diré todos los conceptos que tienes que saber antes, durante y después del proceso de hacer un manga, cómic o tu propio proyecto personal. Pero sobre todo manga. Y así no mueras en el intento. Un video con toda la información que pude conseguir, cosas que un aspirante a mangaka debería de saber. Es por eso que contacté a algunos mangakas hispanos que verán en el transcurso del video, para que puedan compartir sus conocimientos con ustedes. Y además les estaré recomendando videos relevantes a cada tema, al final de cada segmento, para que no te quedes únicamente con la idea que yo te presenté. La guía se dividirá en 6 partes: preparación, historia, dibujo, narrativa, tips y publicación. Partes que también se dividirán en subtemas, así que prepárate, este será un video muy largo y con mucha información. El manga al final es un rubro creativo, Así que tú decides qué tomas y qué no de la información que te daré. Esta es la información y tú decides cómo la aplicas. Ahora sí, empecemos con la sección 1 del manual, preparación. La preparación es todo lo que haces antes de empezar a escribir tu historia, y sobre todo se refiere al estudio del manga y todo lo relacionado a ello. Sí, el manga se estudia. Tranquilo, no hay exámenes. Por ahora. No esperes más. Cada momento que esperas es tiempo perdido que podrías usar para practicar y mejorar. Hay una frase que describe mi manera de pensar al momento de comenzar en el mundo del manga, o comenzar en casi cualquier cosa en la vida. El primer intento que hagas siempre va a ser el peor, pero no tengas miedo de dar el paso a hacer el primer intento. Con eso ya tendrás experiencia, verás en lo que te equivocas y serás mejor para la siguiente. Si no te sientes preparado para contar una historia que te apasiona, comienza con otra. Aprovecha este tiempo para adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias. Esperar a ser mejor dibujante o escritor no es lo ideal, ya que la única forma de ganar experiencia es con práctica. Por lo tanto, si quieres hacer un manga, tienes que practicar hacer mangas, y así aprender. No sirve de mucho que no des tu trabajo a conocer, porque te pusiste un nivel mínimo de calidad para hacerlo. Tus primeros proyectos siempre serán malos, y es normal, porque estás aprendiendo. Es algo que a todos nos ha pasado. Lo más importante es que pases por ese miedo y empieces desde ya. Es solo un salto de fe, Miles. Hablo más a fondo de este tema en este video. Ahora sí, primero decide en qué formato lo harás, porque esto determina tu forma de trabajar. ¿Vas a hacer un cómic, webtoon, manga o novela ligera? Tienes que tener en mente qué es lo que quieres hacer para así centrar tus esfuerzos en estudiar ese formato. Son formatos muy parecidos, pero que obviamente por algo son formatos distintos, porque tienen cosas que los hacen único a cada uno. Aquí te dejo una breve descripción de las características de cada formato, aunque como lo dice el título, aquí nos centraremos en el manga. Lee manga o cómic. Bueno, si tuviera que dar un consejo de cómo hacer manga, por más irónico que suene, sería leer manga. Si vas a hacer un manga, pues tienes que leer manga. El mangaka lee mangas. Puede sonar obvio y lo es, así que me explico. Para mejorar tu manera de contar historias debes entender el medio y aprender la narrativa de los mangas que no gustan tanto. Es algo muy simple, pero no hacerlo es un gran error que yo mismo cometí al inicio. No es lo mismo ver anime que leer manga. Debido a cómo es el manga, los paneles te ayudan a tener más libertad en cómo se plasma la historia. Lo mismo que el cine, que puede hacer cosas que el manga no puede, como el movimiento o el sonido. Si quieres hacer un manga, evidentemente tienes que leer manga para entender cómo funciona. Consume lo que produces para hacer un mejor producto, lo cual nos lleva a analiza el manga. El más lógico sería obviamente estudiar el manga, no solamente leerlo y disfrutarlo como tal, sino ver
y fijarte en esos detalles que hacen que la narrativa de un manga cuente su historia. En el cual lo que uno tiene que hacer es más que leerlo, es verlo con una vista de aprender. Es importante comprender qué hizo el autor para mantenernos enganchados e interesados en seguir leyendo cada página. Observa cómo maneja las viñetas, el ritmo de su historia, la disposición de los personajes, los escenarios y el texto para que la lectura sea agradable. Y también ver muchísimos tipos de manga. O invitaría a la gente a ver mucho más manga, por último, para aprender, shoujo o yosei, porque son mangas que, sobre todo los shoujo, utilizan la viñeta de una forma muy distinta a lo que vendría a ser el shonen, y pueden aprender muchas cosas de ahí. La mayoría de las selecciones artísticas y narrativas que hace un mangaka tienen un propósito. Cada ángulo de cámara en el panel, la posición de los personajes y globos de texto, el cómo reaccionan, están hechas para captar tu atención como lector y aportar al sentido y ritmo de lectura, del cual te hablaré más adelante. Puede que te cueste al inicio, pero después ya no podrás dejar de verlo. Y cada vez que veas una página de manga, analizarás las intenciones que tuvo el autor al hacerla. Piensa en viñetas. Muchos de nosotros nos acercamos al mundo del manga porque nos inspiró un anime y eso es genial. Pero no olvidemos que el lenguaje audiovisual es completamente diferente al lenguaje que utilizamos en el manga. A mí me pasó que cuando comencé a dibujar manga fue porque pensé que era la alternativa más fácil a crear un anime y cometía los mismos errores de siempre porque tenía un fallo conceptual a la hora de imaginar mi historia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenía que imaginar una página, no me imaginaba una página, me imaginaba una animación, visualizaba el dibujo en resolución de pantalla en un tamaño 1920x1080 con los personajes moviéndose a color, con efectos de sonido y con actores de doblaje. Y eso es un error, por no entender que el manga tiene su propio lenguaje visual y su propia manera de contar las historias. Dentro de la preparación debes siempre tener en cuenta que estás haciendo un manga o cómic, por lo tanto este se cuenta en viñetas y globos de texto. Por lo que deberías de tener en cuenta la composición de página a página y panel a panel. Siempre tener en cuenta la dirección espacial de cómo, cuándo y dónde ocurren los eventos para no confundir al lector. Y sobre todo, no pensarlo con un formato distinto al que quieres hacer. Es muy importante que antes de empezar a escribir tu historia puedas diferenciar y decidir qué harás con esa historia. Un one shot o una serie. Una serie es una historia que se divide por capítulos, como lo son tus mangas favoritos o series de Netflix, y que cuentan con una narrativa más alargada, que puede abarcar desde unos meses de serialización hasta años, donde debes de dejar pequeños cliffhanger en cada episodio, para que el lector se enganche y quiera leer más. Pero a cambio te permite desarrollar mucho mejor los conceptos y personajes que deseas introducir. Por otro lado, un one shot es una historia autoconclusiva, que se desarrolla en un capítulo, inicia y termina en un solo capítulo. Por su corta duración tienes la libertad de poder producirlas en lapsos de tiempo mucho menor, con un nivel de compromiso laboral mucho más bajo. Para que te quede más claro, un one shot es igual a una película, solo que en el mundo del manga. Entras al cine y sales con la película ya terminada, sin secuelas, por favor. Y en parte por ese menor compromiso es que la mayoría de los mangakas recomiendan que al iniciar empieces con algo simple. Sí o sí, partir con algo más sencillo. Si quieres empezar a hacer un manga, yo recomiendo empezar con un one shots. Sería que inicie practicando haciendo one shots. Lo que es el tema de no empezar con una obra larga, intenten en lo posible hacer one shot quizás no tan largos. Yo soy muy malo haciendo cosas cortas, pero en su dicho caso puedes tratar de hacer un one shot quizás de unas 30-40 páginas como primer proyecto si no ves que puedas dimensionar cosas cortas. Y también pueden ser como obras muy cortas por último, como de 5 capítulos, cosas así. Ya que si ustedes empiezan con una obra larga, uno de los problemas que se van a encontrar es que sí, aunque ustedes vayan sacando por ejemplo capítulo 1, 2 y 3 y así sucesivamente, va a llegar un punto en el que ustedes como que van a ver que no terminan su obra y no la terminan. Pero si hacen por ejemplo un one shot y ven que lo terminan, como que ganan confianza. Y después otro one shot y a lo mejor una miniserie y ustedes así de a poquito van ganando esa confianza de dibujar de manera diaria y constante para seguir sacando obra y al final quizás trabajar esa obra tan importante que uno siempre tiene por ahí escondida, teniendo una base de conocimiento. Como ya escuchaste, lo más recomendable, sobre todo al iniciar tu camino dentro del manga, es que empieces por hacer algo sencillo, sobre todo porque es más fácil terminar un one shot o una serie corta que un manga de muchos capítulos. La idea con hacer un one shot es que practiques, pongas a prueba tus habilidades y sobre todo ganes experiencia, y así puedas corregir errores que tengas en tus primeros mangas, y ya luego cuando estés más preparado puedas empezar con tu historia más larga. ¡Ey! ¡Despierta!
Te traje a los únicos 4 mangakas que quedan, para que les hagas sus preguntas. Solo puedes hacerles 5, así que piénsalas bien. Hola. Apúrate, después de esto los van a ejecutar. ¿Qué necesitas tener listo antes de empezar un manga? ¿Qué sé yo, boludo? Yo no diría que ni un guión, ni nada más, simplemente la idea, boludo. Una idea, nada más una idea. Si yo no tengo la idea, tampoco sabría de qué va a tratar el manga, qué mensaje quiero contar. Que también yo creer que esa historia le va a gustar a alguien más. Lo principal es tener toda la historia ya escrita. Uno no puede ni pensar en hacer el boceto si no se tiene esto. También tengo que tener listo al menos un bosquejo simple, con un inicio, un desarrollo, un final de lo que quiero contar. También hay que tener el diseño de los personajes y una idea del cómo se va a ver el entorno y los escenarios. Ten una idea. Esta ya se la saben. Debes de tener una idea si quieres crear algo. Creo que no es una sorpresa para nadie. Pero a veces no tenemos ninguna o no nos convencen. Por ejemplo, muchos me han dicho que quieren hacer one shot para luego crear su serie, pero no tienen ideas aparte de su obra maestra, apostando mucho en esa idea en particular y lanzándote al vacío sin estar preparado por si sale mal. Por eso es que se suele recomendar hacer historias aparte, antes de tu obra maestra. Mi consejo para tener ideas para historias es que busques conceptos que te gusten y un mensaje que quieras transmitir, y así puedas unir ambos y desarrollar una idea. Pero la verdad es que tener una idea es muy complicado, puede llegar en cualquier momento o no aparecer en meses. Lo que más te podría recomendar es que anotes todas las ideas que tengas y así tener un almacén de ideas al que acudir cuando no sepas qué hacer. Por ejemplo, yo dentro de mi celular tengo una app llamada Story Stocks que sirve para desarrollar ideas. Ahí cada que se me ocurre una idea la anoto y así no las pierdo. Anota todas las ideas porque recuerda, no hay ideas malas, solo mal contadas. Es que no es la historia, sino cómo te la cuentan. Es normal que cuando estamos inspirados comencemos a crear un mundo gigante en nuestra cabeza, con sus reglas, personajes, historias y un montón de lore enorme, y ojo, quizás súper interesante, pero que si no sabemos contarlo no nos va a servir de nada. Especialmente al principio, enfocémonos en ideas sencillas, desarrollar tus habilidades para contar historias, darle intención y hacer tu lectura entretenida, antes de saltear esa idea enorme que tenés en la cabeza, porque te va a pasar como me pasó a mí, como le pasó a muchos autores, que teníamos un mundo enorme creado en nuestra cabeza, tuvimos las páginas adelante y no supimos cómo contarlo. Ser mejor mangaka no es poder crear un mundo enorme con un montón de poderes, sistemas y un montón de lore inmenso, sino tener la capacidad de contarlo y hacer que eso sea entretenido. Siento yo que un buen mangaka puede contarte una historia que sea ridícula, pero contártelo de una manera tan entretenida que te enganche y al final terminas disfrutando de esa obra, por más ridícula que sea la premisa en general. Un tip que me ayudó a desarrollar estas ideas es buscar inspiración, en cuanto a ver imágenes, personajes, dibujos, ambientes, música que te recuerden a las vibras de tu historia. Cualquier cosa sirve, la idea es poder empezar a visualizar el estilo de tu obra, lo que me lleva a la siguiente sección: historia. Esta es la parte más importante de tu manga, ya que cualquiera puede dibujar bonito, pero sin una historia detrás rara vez lograrás que la gente se enganche con lo que quieres contar. Así que con historia me referiré a todo lo referente a escribir tu obra, antes de dibujarla. Ahora sí, volviendo a las inspiraciones. Tomar referencias. Hay títulos de manga que incluso han sido hechos inspirados en videojuegos, juegos de mesa y algunos otros en películas. Solo procura tomar una idea y darle un toque propio. Ten más de una inspiración o referencia en tu historia. Y no calques ni copies otros mangas o cómics que te gusten. Evita por completo depender o referenciar en exceso una obra en específico, ya que es algo demasiado común dentro del manga hispano, cuando no debería de ser así. Cada uno de nosotros como autores primerizos somos una colección de varios medios que nos gustan. Enfocarse en recrear o hacer tu versión de una sola historia es en parte quitarle lo que la hizo única y especial. Porque esos mismos autores también son inspirados por otras cosas. Así que ten muchas referencias distintas, mangas, cómics, películas, series, experiencias de tu vida, eventos históricos, etc. Y lo importante es que le des tu toque único. Agrega cosas nuevas para crear algo que se sienta y sea más original. Mezcla conceptos ya vistos, pero que al mezclarlos se vuelvan interesantes, como lo hicieron todos los mangakas en el pasado. Para organizar mis referencias uso apps de tableros virtuales. Por ejemplo, Milano patrocina... ¿En serio? ¿Creíste que me iban a patrocinar? Fuera de chiste, Milano es una app que te permite hacer esto, pero evidentemente no todas sus funciones son gratis. Así que te traigo una alternativa gratis, se llama Miro.
Funciona prácticamente igual. Le faltan algunas cosas que sí tiene Milanote, pero funciona bastante bien. Aquí puedes poner imágenes, textos, diagramas, post-its, etc. Y personalmente es la que yo uso. Además que al ser un tablero virtual puedes trabajar en el mismo tablero en tu celular y computador. Aquí te dejo un ejemplo de cómo yo organizo uno de los mangas que pienso hacer en un futuro. Fuck, ahora esto parece un patrocinio de Miro. Por si acaso, te quiero Milanote, patrocíname. Una vez tengas la idea de tu historia, sigue una escaleta. Sería organizar la información, todas las ideas que tienes para la historia, ponerlas en una línea de tiempo. Normalmente lo que yo hago es escribir un resumen dividido en 3 partes, el inicio, el nudo, el desenlace, como para definir el ritmo de la historia y como que ver si ciertos elementos tienen coherencia. Es decir, una línea de eventos o tiempo que te ayuda a saber dónde se ubica cada escena que pasa, en cada capítulo de tu manga e incluso en todo tu manga. Como por ejemplo lo que te mostré antes de cómo organizo mi historia. Una vez ya escrito el orden e ideas que quieras implementar, puedes reorganizarlo de la manera que quieras. Y es algo que ayuda mucho a ver la misma historia pero contada de distintas formas que no habías pensado antes. Piensa en el inicio y el final de tu historia. Si haces esto desde el inicio, suele ayudar a que todo tenga más coherencia y menos errores de continuidad cuando empieces a escribir. Porque ya sabes dónde empieza la historia y sabes cómo termina. Y así puedes rellenar el medio dirigiendo la historia hacia el final que quieres. No pasa nada si no sabes cómo terminará tu historia hasta el más mínimo detalle. Sobre todo si es una historia larga. Pero siempre es bueno hacer que la historia apunte a un mismo lugar. Y dejar la menor cantidad de clavos sueltos. La idea es dejar varias escenas que puedan ir conectándose poco a poco hasta llegar al final. Sin perderte la deriva, sin saber lo que pasa o cómo seguir en tu propia historia. También sirve tener pequeños puntos clave en tu historia. Puntos que sí o sí quieres que pasen en tu historia y así puedes guiarte ahí para después eventualmente guiarte al siguiente. Esto es medio controversial y es: haz un guión. Puede que pienses que no es necesario o que no sabes cómo hacerlo, pero hacer un guión es muy útil para hacer una historia con coherencia. Además que te permite organizar y planear tu historia de mejor manera, pudiendo hacer cambios sin tener que borrar páginas de tu manga para corregir escenas. El formato de un guión para manga o cómic es muy distinto al de una película, serie u obra de teatro. Este es mucho más flexible y permisivo en cómo se plantea tu historia. No tienes que hacer un guión profesional, haz un guión que se adapte a ti y a lo que necesitas. Ey, cabe aclarar, en el manga la mayoría de artistas no hacen un guión per se hace un name o storyboard, el cual te explicaré más adelante. Pero normalmente los guiones se suelen estructurar como puedes ver aquí. El formato en general de un guión va: descripción de locación, descripción de acciones y contenidos, diálogos y repetir hasta la siguiente escena. Más allá del dibujo, algo que me hubiera gustado saber cuando arranqué con todo esto de los cómics es lo diferente que es hacer un guión de un cómic a diferencia de algo únicamente escrito como puede ser una novela o algo parecido. Y esto lo digo porque cuando estás escribiendo un cómic vos tenés que pensar bien cómo va a estar dividido un momento en cada panel, en cada página, especialmente la secuencia de acción, y eso es algo que incluso ahora mismo me cuesta mucho porque a veces me preocupa mucho si es como que estoy escribiendo una escena y digo, ay, capaz estoy metiendo mucha cosa en un solo momento y tengo que dividirlo más, y eso es algo que me cuesta mucho y algo que me hubiera gustado saber más cuando arranqué con todo esto. Como lo dijo Mensch, él suele hacer un guión por viñetas, en el cual describe qué pasa en cada panel, como se hace regularmente en algunos cómics. Como te digo, es preferencia del escritor. Mientras que yo no hago eso, porque no se adapta a mi estilo de trabajo. Yo suelo estructurar mis guiones más parecido a como se hace en el cine, donde se divide por escenas, luego acciones y luego diálogos, porque pienso que me da más libertad al dibujarlo. Así que si no necesitas tantas descripciones y detalles, hazlo más simple. Lo importante es que lo entiendas tú, las personas a las que les pidas reseñas, y si trabajas con alguien, que esa persona pueda comprenderlo. Pero, hablando de reseñas, busca reseñas de otras personas, por favor. Ya sea amigos, familiares, extraños, etc. Literalmente quien sea. Si sabes sobre historias o guiones, mucho mejor. La idea es obtener una opinión sincera sobre la historia, que te permita ver las falencias que hay en ella. Que créeme, hay muchas más de lo que parece. También ayuda si dejas al final preguntas como ¿qué escena te gustó más? O ¿sientes que este personaje sobra? Cosas que tú como autor quieres saber qué tal funciona la historia y así saber cómo mejorarla. Porque seamos sinceros, tu juicio sobre tu propia obra siempre estará cegado, así que la única forma de darte cuenta de los errores que cometiste es obteniendo una perspectiva ajena a la propia. Y de ahí reescribe el guión o storyboard 1, 2, 3, 7, 9, 15 veces, hasta que la historia quede pulida
Y por eso es importante que puedas aceptar la crítica. Aprende a aceptar la crítica. Somos autores novatos. Muchos son muy jóvenes. Queremos que nuestras obras gusten, pero no siempre va a ser así. Se van a equivocar y van a cometer muchísimos errores al principio. Muchos. De hecho, igual con el tiempo, incluso después van a seguir cometiendo errores. Nuestras primeras obras probablemente sean malísimas. La crítica nos ayudará a mejorar, a identificar errores y reforzar lo que hacemos bien. Pero tienen que ser capaces de aceptarlo y aprender de sus errores. Pueden buscar a cualquier autor, hablarle por interno y ver si alguien está dispuesto a darle una opinión de su manga, pero de forma lo más sincera posible. Pero saber recepcionarla, pensarla, tenerla en cuenta y ver que a lo mejor esa persona sí tiene razón. Que para algunos puede ser difícil, ya que ponemos mucho de nosotros en nuestras obras, y crear manga requiere de esfuerzo. La crítica puede llegar a sentirse como un ataque personal, pero mantén la calma. Acepta los comentarios con humildad, sigue adelante, y más importante aún, no te rindas. Un tip que te doy es que normalmente las personas no leerán tu guión de gratis. Puede que sí, pero no siempre es así. Mi recomendación es que te metas a servidores de Discord sobre escritura, manga y cómics, como el mío, únete, link en la descripción, y preguntes si alguien está interesado en leer tu guión, a cambio de que tú leas el suyo, y así cada uno recibe una reseña de su obra. Ese es el método que yo usaba antes de hacerme este canal para recibir reseñas. Así que no subestimes este paso, las reseñas es prácticamente una de las cosas más importantes a tener en cuenta, sobre todo para tener una buena historia, algo que en el manga y cómic es lo más importante, muchísimo más que el dibujo. Ahora sí, volvamos al name o storyboard. Cabe recalcar que no todos los mangakas usan guión, ejemplos hay muchos. Incluso si sabes un poco del manga latino, Psycomic no usa guión. Porque como te digo, es cosa de gustos. Normalmente los autores que no hacen un guión, hacen un name o storyboard. Es una regla en mi opinión de oro hacer un storyboard, una versión boceteada de tu obra, cosa de que la puedas alterar al momento de crearla o replantearla en pasos más adelante. Tienes que ser capaz de, tú con solamente tu storyboard, que son dibujos muy rápidos, muy feos, poder entender lo que está pasando. Si tu storyboard no entiendes lo que pasa y solo dice, no, si después lo voy a mejorar, eso no te va a servir nunca. Siempre tienes que leerlo, releerlo, pasárselo a alguien, que alguien te lo lea, aunque sean dibujos rayados, y te diga qué es lo que siente. El name y storyboard son prácticamente lo mismo dentro del mundo del manga y cómic. Es un boceto rápido, sencillo y muy poco detallado de tu historia, donde incluirás los diálogos. Ojo, esto último es muy importante, ya que por su naturaleza siempre ocupan gran parte del espacio de tus páginas, por lo cual no pensar en tus diálogos desencadena una mala planeación y podría terminar ocultando parte importante del dibujo, o sacando tu composición de balance, o perjudicando la ubicación de los diálogos, haciendo que sean muy pequeños para que el lector pueda leerlos. Por esto es un paso primordial independientemente de si haces guión o no. El storyboard o name es necesario. Aquí es donde puedes corregir diálogos, escenas y la dirección a un micronivel sin afectar tanto la historia. Aunque si decidiste hacer un storyboard en vez de un guión, obtienes la ventaja de dibujar y escribir en el mismo archivo. En ambos casos también puedes ver mejor la cantidad de texto que irá en cada panel, y si es mejor cortar, extender o reescribir para hacerlo más entendible para el lector. El saltarse el guión agiliza la rapidez del proceso laboral, ya que avanzas tu historia, narrativa y dibujo al mismo tiempo, lo cual permite pasar a entintar o bocetear más rápido. Si vas a hacer un manga, no es necesario del todo hacer un guión aparte del documento, hazlo todo en el mismo programa y las mismas páginas en las que vas a hacer tu manga. Tanto los bocetos como los diálogos, de esta forma te vas a estar ahorrando tiempo, además de saber cómo será el conjunto de todo. Aunque también saltarte directo al storyboard también conlleva desventajas. Al tener que editar o borrar algo de tu historia tienes que redibujar y escribir al mismo tiempo, algo que puede resultar más tedioso que borrar cosas dentro de un guión. Así que, como te dije, es cuestión de gustos. Tú decides qué método se te facilita más. Si puedes, prueba ambos y ve cuál se adapta mejor a ti. Yo, personalmente, te recomiendo que hagas un guión, pero lo mejor es que tú decidas por ti mismo cuál te gusta más, y sobre todo cuál te da mejores resultados. Ten una trama clara para tu historia desde el capítulo 1. Uno de los errores más comunes que comete mucha gente es no dejar clara la trama de tu historia, y sobre todo no hacerlo en los primeros capítulos, siendo que es la base de cualquier historia. Es lo que guiará y afectará a los personajes. Y créeme, lo he visto mucho últimamente.
Muchos olvidan agregar una trama a su historia, o al menos en el primer capítulo no lo hacen. Y aunque esto sea lo más importante dentro de una historia, sé que muchos se estarán preguntando, ¿qué es la trama? Y es normal, todos aquí estamos aprendiendo. Esta es el hilo central que guía la narrativa, y debe responder a preguntas fundamentales como ¿cuál es el objetivo del protagonista? ¿Qué problemática se presenta? ¿Qué está en juego? ¿Cuál será el obstáculo a vencer? Desde el primer capítulo es vital que tu trama esté claramente definida. El lector debe saber lo antes posible cuál es el conflicto principal, o el objetivo que tienen los protagonistas en estos primeros capítulos, ese dilema o desafío que enganchará tu atención y lo hará preguntarse ¿qué pasará a continuación? ¿Cómo se enfrentará el protagonista a esta situación? ¿Logrará superar esto? Es por eso que si no estableces un conflicto claro, tu historia puede convertirse en una mera sucesión de escenas conectadas de manera superficial. Un buen primer capítulo debe plantear un conflicto que despierte la curiosidad del lector y lo motive a seguir leyendo. Revise cualquier manga que te guste y verás que en su primer capítulo ya sabemos un objetivo o un conflicto o algo que hay que atravesar para poder seguir la historia. Esa cosa que nos motiva a seguir leyendo para ver el resultado de ese conflicto, objetivo o promesa que se plantea en el primer capítulo. Por si acaso te dejo por aquí algunos videos que podrían ayudarte a entender esto mucho mejor. Evita caer en clichés. Un cliché es una expresión, elemento, concepto, estereotipo demasiado utilizado y poco original, ya sean japoneses, gringos, hispanos o latinos. Si quieres usarlos, intenta darle una vuelta de tuerca, que lo haga más original e interesante de ver. Por ejemplo, haz un manga de peleas en el que los protagonistas peleen con demonios. Pero, a comparación del cliché, tu protagonista es un demonio que tiene a un humano atrapado en su interior y pelea contra humanos usando su forma de humano. Es lo mismo que se ha visto en cientos de mangas populares, pero totalmente al revés. Tal vez debería haber dicho un mejor ejemplo. Bueno. Los clichés pueden afectar mucho a tu historia, pero eso no significa que no se puedan usar. Los clichés son prácticamente inevitables. Todos siempre lo hacemos inconsciente o conscientemente, ya que existen miles o incluso millones de ellos. Pero si sabes reconocerlos y darles tu propia voz, es mucho mejor. Hay mangas que hacen esto muy bien, tienen los conceptos más clichés de sus géneros, pero al aplicarlos bien, no importa que usen o no este recurso. Por ejemplo, uno muy conocido, Jujutsu Kaisen, o incluso Chainsaw Man. Ambos parten de una base muy parecida a la del shonen de acción, donde el protagonista tiene una entidad dentro de sí y se une a una organización contra estas entidades, pero aún así logran tener su propia identidad, y es por eso que han destacado, ya que supieron manejar bien esos clichés. Por ejemplo, las reseñas ayudan mucho a identificar estos clichés y saber mejor cómo resolverlos, así que recuerda, busca reseñas. Evita imitar otras culturas. Si has llegado hasta aquí es porque probablemente te guste el manga o anime, como la mayoría de los subs del canal. Así que siendo hispanos, quieraslo o no, nacimos sabiendo pronunciar la ñ. Por lo tanto, dale tu propio toque a tus historias, sin depender de si haces manga o cómic. Al fin y al cabo, tenemos una cultura rica de donde basarnos y meterle nuestra identidad en su ADN. Como por ejemplo Wari, este es un manga que transcurre en Perú. Pero, justo como hay mangas que se basan en la cultura del autor, no hay razón por la que no puedas basar tus historias en otras culturas, siempre y cuando hagas la investigación adecuada e influya de forma natural a la historia. Por ejemplo, Vinland Saga ocurre en Europa. Vinland Saga trata de vikingos, y los vikingos son originarios de los países nórdicos, que se encuentran en Europa. Así que era necesario ambientar la historia en torno a la cultura nórdica, ya que la cultura y el país afecta directamente a los personajes, haciendo que si Vinland Saga no se desarrollara en los países nórdicos, no tendría nada de sentido. Siempre recuerda saber hacia quién va a ir dirigida tu historia. Eso quiere decir que reconozcas tu demografía. O sea, ¿a qué público va dirigida tu obra? ¿Adultos, adolescentes o niños? También influirá el idioma que manejes. Por lo tanto, te recomiendo que escojas un idioma principal y adaptar o pensar los nombres, lugares y onomatopeyas bajo el idioma del cual hayas escogido. Es decir, tus elementos deben de ser entendibles por los lectores del idioma al que se intente llegar, que probablemente sea el español o incluso el inglés en nuestro caso, ya que si por ejemplo piensas tus onomatopeyas en japonés, estos no cumplirán su única función, que es representar el sonido, ya que si está en otro idioma el lector no puede leerlo, quitándole su única funcionalidad dentro de la historia y haciéndolas inútiles prácticamente. Pero por lo tanto, además del idioma y público, debes de siempre tener en cuenta qué géneros vas a manejar en tu manga. Un género es una categoría que agrupa historias con temas y estilos similares. Es el tono que tendrá tu manga. Además que facilita la clasificación.
según el tipo de experiencia que ofrecerá tu historia. Por ejemplo, acción. Se centra en secuencias dinámicas de lucha y aventura. Suelen destacar escenas de combate y rivalidades intensas. Aventura. Historias de exploración y descubrimiento en entornos desconocidos, donde los personajes suelen enfrentar desafíos épicos. Comedia. Busca hacer reír mediante situaciones absurdas, malentendidos y humor físico. Muy popular por su tono ligero y accesible. Drama. Profundiza en emociones y relaciones complejas. Aborda conflictos personales y dilemas morales intensos. Terror. Explora el miedo y lo sobrenatural. Utiliza atmósferas oscuras y suspenso para generar tensión. Romance. Sigue el desarrollo emocional de las relaciones amorosas, con enfoques en los altibajos de la vida en una pareja. Ciencia ficción. Representa avances tecnológicos y universos ficticios. Fantasía. Crea mundos mágicos donde la magia y criaturas míticas son elementos clave. Estos son solo descripciones de los géneros más conocidos. Estos se pueden combinar y usar varios en tu historia. Lo que yo recomendaría sería tener uno principal y máximo 2 secundarios, además de subgéneros, que esto es otro tema, que al fin y al cabo estas 2 cosas son lo que le da la temática a tu manga, por lo que es importante seguirla y no juntar muchos conceptos en una sola obra, ya que esto puede ser muy abrumador para el autor y para el lector. Genera preguntas en tus mangas. Aquí es donde más interacción e intriga generarás entre el público y tu obra, al causar preguntas que se revelarán más adelante en la trama. Entre más intrigado esté el lector sobre tu historia, más ganas tendrá de seguir leyendo. Aquí es donde pondrás esa gran pregunta que planteas al inicio del manga, que normalmente suele estar muy relacionada a tu trama. Por ejemplo, si el objetivo es encontrar el tesoro de Gold Roger, la pregunta sería ¿qué es el tesoro? ¿O dónde está ese tesoro? Y estas preguntas se resolverían al culminar el manga. Esa pregunta que los espectadores están esperando para saber su revelación. Por si acaso aquí te dejo algunos videos que lo explican mucho mejor que yo y que recomiendo que veas. No sobrecargues tu manga de información. El famoso infodumping, del cual probablemente ya hayas escuchado hablar a otras personas. Básicamente es el acto de proporcionar una gran cantidad de información a la vez, normalmente excesiva o difícil de manejar. Probablemente lo que sea este video. En la narrativa existe la regla del muestra, no cuentes, implica, no muestres, y cuenta, no impliques. Además, siempre mejor explicar una escena de forma visual que tener que decirla en texto, y por lo mismo siempre mejor mostrar que explicar. Esto se usa para toda la información necesaria que puedas transmitir al lector. Si puedes resumirla de la mejor forma, más directa y sin causar confusión al lector, entonces has reducido la exposición al mínimo. Pero si aún después de eso hay confusión, entonces te toca explicar un poco más. No necesitamos saber toda la historia de cómo el prota heredó un cuchillo especial que fue forjado por sus ancestros, cuando puedes decir que es una herencia familiar, pasada por generaciones, y ya está. Ya la explicación podrás hacerla después o mostrarla, pero lo importante es que quede claro para el lector y que no sea abrumador. Y lo opuesto también es cierto, hay información que no es necesaria revelar de una, ya que terminarás matando toda la tensión e intriga potencial que podrías generar. Un ejemplo de información innecesaria y que muchos mangakas principiantes suelen cometer es presentar a sus personajes con cuadrados de texto, o páginas enteras describiendo cada detalle, edad, nombre, personalidad, parientes, hábitos, etc. Esta información debes de repartirla a lo largo del manga, o a veces ni mencionarla. Detalles como la edad no suelen ser necesarios si no afecta a la historia. Lo mismo con la personalidad, debe verse en las acciones y diálogos del personaje, no en un texto que lo describa. Si es despreocupado hay que verlo, no decirlo. Pero esto me lleva a los personajes. El alma de las historias, eso que hace que las cosas pasen. Sin ellos no habría historia, básicamente. Para mí los personajes son de las cosas más importantes que hay en un manga. Pueden haber mangas que la historia sea muy sosa, pero con que los personajes sean llamativos, uno puede quedarse. Los personajes son el corazón de tu historia. Define quién es el protagonista, cuál es su objetivo, cuáles son sus características y su personalidad. No olvides a los personajes secundarios, ya que estos también juegan un papel importante dentro de tu obra. Y otra cosa bastante importante es tener en cuenta que el manga lo que busca es transmitir emociones. Al fin y al cabo el manga es arte, y como cualquier arte nosotros tratamos de transmitir con lo que nosotros creamos. Por lo que deben intentar de hacer como mucho énfasis tanto con los personajes y las situaciones, con todo lo que tengan a mano. Por ejemplo, pueden ser los fondos, las burbujas de diálogo, los diálogos en sí, las expresiones de los personajes, y así lograr que todo esto enfatice en lo que está sucediendo por decir, en el momento de la historia, ya sea algo muy emocional o muy cómico o lo que sea. Al fin y al cabo siempre nosotros vamos a buscar transmitir algo. El reparto de tu obra es una colección de diferentes personalidades, ideologías, aspiraciones, gustos y demás, y van a actuar en base a ello. Pero no todos los personajes son creados igual.
Personajes principales. Son el foco de la historia y quienes más evolucionan. La trama gira en torno a sus decisiones y conflictos. Secundarios apoyan y enriquecen la narrativa, aunque no son el centro de atención. Sus subtramas y perspectivas complementan la historia. Terciarios cumplen roles específicos y aparecen de manera breve. No requieren un desarrollo muy profundo, pero deben ser coherentes con la historia. Desarrollo de personaje. Existen dos tipos de personajes, estáticos y dinámicos. Vamos con los dinámicos. Al crear una historia con un arco claro, tus personajes deben pasar por alguna clase de desarrollo. A medida que los personajes crecen o enfrentan sus desafíos, van a ir cambiando, evolucionando y pensando de manera distinta, e incluso aprendiendo cosas. Ya sea que crezcan como personas para bien, o caigan más abajo en desesperación. Hay infinitas posibilidades. Los personajes más memorables son los que evolucionan y los vemos cambiar durante la obra, revelando capas de su personalidad que no eran evidentes al principio. Un buen desarrollo de personaje genera simpatía y conexión, haciendo que la historia resuene más profundamente. Estáticos. Estos son los personajes que se mantienen estáticos, valga la redundancia. Estos no conllevan un cambio o desarrollo. Normalmente estos son los personajes menos importantes o menos memorables. Aunque claro, hay varios ejemplos de personajes estáticos que también son icónicos, sin tener que pasar por un tremendo desarrollo. Los personajes es un tema demasiado amplio, ya que como te dije es lo que mueve las historias. Así que aquí te dejaré unos videos que podrían ayudarte con eso. ¿Cómo manejas los diálogos en tu proceso de creación? Los diálogos es algo gracioso, porque la verdad yo lo que hago es pensarme la escena. Ya al saber lo que quiero hacer, me pienso a la escena y lo anoto en un bloc de notas. Y dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Me fijo si realmente calza con la situación. Yo sé de qué va a tratar el capítulo, tengo en mi mente lo que van a decir los personajes, termino de dibujar todo y ahí lo pongo, porque para mí es tedioso agregar diálogos. Pues en versiones muy primerizas del guión no escribo los diálogos, sino la emoción o la función dentro de la historia que puede tener una conversación o monólogo como tal. A la hora de hacer el storyboard es que uno realmente ve cómo se van a ver esos diálogos en la página, qué espacio van a ocupar, y todo tiene que ordenarse bien para que sea fluido y el lector no se confunda. Algo que tengo que mencionar es que tengo un pana que me retroalimenta con los diálogos, y es algo que les recomiendo. Capítulos. Las primeras páginas son clave para captar la atención del lector. Inicia con algo interesante, ya sea una escena de acción, un diálogo impactante o una revelación que intrigue, o la continuación del conflicto del capítulo anterior. A esto se le llama el gancho. La escena o momento donde debes captar la atención total de tu lector, demostrarle que vale la pena invertir el tiempo en tu obra. Una vez pasado el gancho, entras al cuerpo del capítulo. Aquí es donde puedes explorar a fondo las interacciones entre los personajes, los conflictos y las emociones. La mayor parte de la trama ocurre aquí, pero es importante que mantengas el ritmo y no te detengas demasiado en detalles que no son esenciales. Siempre pregúntate, ¿esto hace que la historia avance? Si elimino este capítulo o escena, ¿la historia podría entenderse? Si la respuesta es sí, entonces hay que corregirlo o directamente eliminarlo. El final de cada capítulo debe de dejar al lector con ganas de más. Para esto puedes usar un cliffhanger, que es una pregunta sin respuesta o simplemente un momento que promete algo que pasará en el siguiente episodio, y que probablemente cambie la historia o afecte a los personajes, ya que cada capítulo de tu manga es una mini historia, con un conflicto menor a resolver durante este, y sirve de escalón en el conflicto mayor de tu historia. Las estructuras narrativas. Estas son como un mapa que te guía para contar una historia. Por ejemplo, aquí te muestro dos tipos que son muy importantes. El Kicho Tenketsu, más usado en el manga, y la estructura de los 3 actos, más usada en películas y cómics. Kicho Tenketsu es una estructura character driven, que se enfoca en la experiencia emocional, sin un conflicto central definido. La narrativa fluye en 4 partes. 1. Introducción. Presentas al personaje y la situación, como un niño que encuentra un perro perdido. 2. Desarrollo. Muestras cómo el niño y el perro se hacen amigos. 3. Giro. Algo inesperado sucede, como que el perro se pierde de nuevo. 4. Conclusión. El niño encuentra al perro y aprende sobre la amistad. Estructura de los 3 actos. Es una estructura plot driver, centrada en el conflicto y su resolución. La narrativa sigue 3 fases claras. 1. Presentación. Introduces a los personajes y la situación inicial. 2. Confrontación. El personaje enfrenta un problema, como la pérdida del perro. 3. Resolución. Se resuelve el problema, y todos están felices juntos. Otras estructuras podrían ser la estructura de 5 actos. El viaje del héroe.
Repito, hacer un manga es una forma de arte, y aunque no hay reglas para hacer arte, no quita que haya bases que es importante seguir. Investiga otras variantes de estructura, o intenta poner en práctica la que más se adapta a ti. Te dejo por aquí algunos canales que te podrían interesar para aprender escritura. Y aquí te dejo una lista de conceptos que no mencioné en el video para que no durara 3 horas, pero que son importantes de saber y que te recomiendo que busques. Uff, eso fue mucha información. Tomémonos un descanso con un pequeño anuncio y videos de gatitos. Ahora sí, volvamos al ñanga. Dibujo y diseño. Con dibujo y diseño me referiré a todo lo que tienes que tener en mente sobre el aspecto visual de tu manga y la acción de dibujarlo. Ya después de esto iremos con la narrativa visual, que dentro del manga está muy relacionada al dibujo. Programas o materiales de dibujo para hacer manga. Al hacer un manga debes de ver en qué lo harás, ya sea digital o tradicional. Si es tradicional necesitarás hojas, preferiblemente de tamaño B4, A4 o también A5. Necesitarás lápices, bolígrafos, reglas, hojas de screen tones, un bisturí y probablemente también marcadores para hacer la portada y onomatopeyas. Y de ahí subirlo en la página que quieras o mandarlo a imprimir. Si es en digital, existen programas para PC y para celular. Existen programas para computadoras y para celular, donde puedes hacer manga. Así que empecemos por los de celular. Aquí tienes la opción de usar Ibis Paint, Procreate y Medivan. Existen más, pero según lo que me han dicho, estos son los mejores. PC. Aquí el rey en cuanto a hacer manga es Clip Studio Paint X. Recuerden comprar la versión X, no la Pro, si es que quieren hacer manga. En todo caso pueden piratearlo, pero jamás compren la Pro para hacer manga. Clip Studio Paint tiene muchísimas opciones que están adaptadas específicamente para hacer mangas, así que es el que más recomiendo y el que estás viendo en el fondo del video. Otros programas que también son muy buenos son Medivan, Krita y Paint Toolside. Incluso también podrías usar Photoshop. Lo importante aquí, más allá del programa, es tener una tableta gráfica, ya que dibujar con mouse es bastante complicado. Si no te puedes permitir una tableta gráfica, creo yo que sería mejor dibujar en tu celular, o en tradicional, ya que es mucho más fácil que un mouse. Y también te recomiendo dibujar tu manga en digital, ya que dibujar en tradicional puede ser más costoso a largo plazo. Igual podrías combinarlas y hacer ciertas cosas en tradicional y otras en digital. Ya depende de ti. Por si acaso, aquí te dejo unos videos que podrían interesarte. Tu nivel de dibujo no es un limitante. No te tienes que esperar a dibujar perfecto para empezar a hacer tu manga. Y de verdad, en realidad te sirve más dibujar manga para aprender que seguir practicando dibujo y decir, ya, aquí ya puedo dibujar. Entonces, no te esperes a tener ese nivel. De una ya empieza. Y mientras vas empezando, practica. Un buen dibujo es importante para atraer la atención de los lectores, pero es más importante aprender a contar una historia a través de dibujos. Un buen dibujo te facilitará hacer las cosas más rápido y más fácilmente, pero no es lo más esencial. Al fin y al cabo estás contando una historia, así que primero procura que esta sea interesante y que se entienda visualmente. Recuerda cuando hagas el diseño de tus personajes que vas a tener que dibujarlos en distintas poses y múltiples veces. Así que un diseño muy complicado y detallado podría quitarte mucho tiempo. Preferiblemente, usa diseños de personajes sencillos para facilitar el dibujo repetitivo en cada página. Simplificar accesorios de ropa puede ahorrarte mucho tiempo. Y que en lo posible los personajes, tengan su personalidad bastante llamativa y aparte también su apariencia. La apariencia también es muy significativa porque, yo creo que por lo general la gente se queda con los personajes también por su apariencia. Para hacer unos personajes que perduren en el tiempo y que sean muy reconocibles, tienes que fijarte mucho en la silueta del personaje. Es decir, si tú pones toda la figura de tu personaje en negro, ¿qué silueta queda? ¿Puedes reconocer ese personaje o ese personaje se puede confundir con cualquier otro? Por ejemplo, si te fijas en Mickey Mouse, todo el mundo reconoce a Mickey Mouse porque tiene unas orejas muy grandes. Aunque lo pongas en negro, tiene una proporción de cuerpo muy pequeñita y las orejas muy grandes, por tanto vas a reconocer muy fácilmente quién es Mickey Mouse. Tienes que intentar conseguir lo mismo con todos tus personajes. Eso no quiere decir que tengas que poner orejas muy grandes, pero, por ejemplo, puedes fijarte en cuánto sobresale la ropa del contorno de su cuerpo, si lleva accesorios, si lleva un sombrero, si lleva una capa, si lleva cualquier cosa que lo haga reconocible. Así que un diseño muy complicado y detallado podría quitarte mucho tiempo. Mi recomendación es que hagas diseños sencillos pero reconocibles y sobre todo distintos. Muchos autores cometen el error de hacer a sus personajes muy parecidos y eso afecta al lector, ya que habrá momentos donde el lector estará perdido intentando averiguar cuál es el personaje que habla. Para esto tener siluetas muy distintas en tus personajes es esencial. Así que como es de costumbre aquí te dejo unos videos sobre diseño de personajes que podrían ayudarte. Observar más es igual a dibujar mejor.
que uno tiene que pasar más tiempo del que cree observando y menos tiempo del que cree dibujando a la hora de aprender. Porque mucha gente, cuando no le sale algo tipo una pose, una mano o lo que sea, lo que hace es intentar dibujarlo 20.000 veces esperando que realmente eso le vaya a salir algún día. Lo que no se da cuenta es que, aunque lo intente 1000 veces más, no le va a salir, básicamente porque no sabe lo que está dibujando, no lo conoce, no sabe cómo es, no sabe cómo funciona. Por eso si quieres, por ejemplo, dibujar una mano, tienes que pasar mucho más tiempo observando la mano que dibujando la mano, porque solo observándola la vas a conocer cómo funciona, vas a conocer cómo son las partes, las arrugas, las proporciones, etcétera, etcétera. Estudia y practica los fundamentos del dibujo. Al querer empezar a dibujar siempre es importante estudiar lo más básico, perspectiva, anatomía, composición, etc. Sobre todo porque el hacer un manga desafía todas tus habilidades como artista. Tendrás que salir de tu zona de confort, dibujar cosas y poses que nunca habías hecho antes. Cosas que tendrás que hacer al iniciar en tu primer manga. Será difícil, doloroso y frustrante. Pero con el simple hecho de hacer el manga, tu dibujo mejorará, sí o sí al terminarlo. Yo lo llamo un power up artístico, ya que usas todas tus capacidades y todo lo que sabes y no sabes para poder finalizarlo. Por ejemplo, aquí te dejo mi evolución artística después de cada manga que hice. Así que si eres un artista que quiere mejorar en todos los aspectos del dibujo, menos color, haz mangas. Pero espera, quiero hacer énfasis en algo. Por favor, estudia, perspectiva y practica hacer fondos. Porque los fondos son prácticamente tan importantes como los personajes. Mucha gente se olvida que si no dibujas fondos, no podremos saber los lectores dónde se sitúan tus personajes. Tener un mal manejo de la dirección espacial en tu manga conlleva en problemas de ritmo y confusión en el lector. Y no queremos que pierdan el interés en tu obra. También estos fondos se deben hacer llamativos y que entonen con tu estilo de dibujo. Recuerda que es un elemento desde lo más tradicional hasta lo más estilizado. Al ser lo que le indica al lector dónde están los personajes, siempre al abrir una escena, hazlo con un plano de establecimiento, donde introduces la locación en la que la escena se desarrolla y los personajes interactúan. Créeme, es muy importante dibujar a tus personajes de cuerpo completo y dentro de los fondos. Esto para las peleas es muy esencial también. De no ser así, sería muy confusa toda la coreografía que hayas hecho. Por ejemplo, mira esta página. Es casi imposible saber dónde están los personajes. Ahora mira esta página, que es la original, donde se puede saber perfectamente qué pasa, solo con el simple hecho de mostrar tus fondos y acciones claramente. Si quieres aprender más de dibujar peleas, te recomiendo que estudies los mangas de Psychomic. Él maneja perfectamente el narrar una pelea a través de dibujos, así que puedes aprender muchísimo de él. Otro tip al hacer tus fondos es usar un tamaño de pincel más delgado. Es decir, por ejemplo, tus personajes los dibujarías con un tamaño del pincel en 20 y el fondo lo dibujarías con el tamaño del pincel en 10. Esto sirve para centrar el foco de los lectores hacia los personajes, al ser lo que tiene el delineado más grueso. A esto se le llama valor lineal y aplica también en la ilustración. Además, si haces tus fondos del mismo grosor, lo más probable es que el lector se sienta saturado, ya que no sabe en qué fijarse. El usar un grosor más ancho de lápiz se puede usar en cualquier cosa que quieras que tenga más protagonismo dentro de tus paneles. Úsalo bien para guiar al lector a que vea lo más importante. Normalmente el valor de línea se usa también para diferenciar qué está más cerca de la cámara y qué está más lejos. Lo que tenga un linear más grueso será más cercano, y lo que tenga un linear más delgado será más lejano. Consistencia en el estilo de dibujo. En un manga el estilo de dibujo es importante para ser reconocido a primera vista, pero más allá de cómo sea tu estilo, lo más importante es que puedas ser consistente con ese estilo durante el manga. Es decir, que siempre tus personajes se parezcan a tus personajes. Tienes que ser capaz de dibujarlos en tu estilo, en todos los ángulos, para que el lector pueda decir a primera vista que ese es el mismo personaje que vio antes en la historia. Por eso es bueno hacer una hoja con el diseño de tu personaje, en varias posiciones, donde puedas siempre recordar cómo se ven todos sus ángulos. Achurado o cross-hatching. El achurado son esas líneas para todos lados, que ves en el estilo de muchos mangakas. Estas sirven para sombrear, dar textura, generar volumen y agregar detalle. Tengo un video completo sobre el tema, así que te recomiendo que lo veas. Screen tones. Estos son los colores grises que ves en los mangas. Normalmente estos son un patrón de pequeños puntos que de lejos da la ilusión de un color gris, que te permite dar color a ciertas cosas, sombrear o incluso dar contraste. Por ejemplo, si quieres hacer énfasis en la cara de un personaje, puedes dejar el fondo blanco y colorear el personaje con screen tones, y así dar más impacto. Si haces tu manga de manera tradicional, puedes comprarlos y cortarlos con un bisturí, en la forma de las sombras en donde las necesites. En digital el usarlo es muy similar, ya sea copiando y pegando una imagen, o por ejemplo algunos programas de dibujo suelen tener esta opción, como Clip Studio Paint. Esta opción te permite volver cualquier cosa que hayas pintado a screen tone,
Pero los screentones no son 100% necesarios. Hay artistas que no lo usan, o lo usan muy poco, como por ejemplo Masashi Kishimoto, el autor de Naruto. No puedo con el nombre. Portada. Esta es donde debes de sacar tu mejor dibujo, un dibujo que atraiga la atención de los lectores y les ayude a saber de qué tratará tu historia. Por eso es importante que tu portada la dibujes siempre después de hacer todo el manga, ya que tu estilo de dibujo al terminar el manga será uno más pulido y entrenado que el que tienes antes de hacerlo. Aquí es donde podrás experimentar con colores, contrastes y composiciones para enganchar al lector. Unos puntos claves al pensar en tu portada es saber el género y tono de tu manga. Esto indicará qué tipo de portada le vendría mejor, ya que un manga de romance no se verá igual que uno de acción, o de terror, o de drama. Para esto te animo a que busques referencias de otros mangas o películas del mismo género de tu historia y ver sus portadas. Recuerda agregar el título de tu manga dentro de la portada, junto con tu protagonista o protagonistas, o un elemento importante dentro de tu obra. Por fin llegamos a la parte que muchos de ustedes estaban esperando, la narrativa visual. Esta se refiere a la forma en la que se cuenta una historia a través de secuencias de imágenes, diálogos y de los aspectos más técnicos del manga, como globos de texto, composición de viñetas, onomatopeyas, etc. Varios de los conceptos tienen que ver directamente a cómo se cuenta tu historia a través de las páginas. Así que empecemos. Dirección de lectura. Aquí depende totalmente de ti. Puedes hacer tu manga de lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Normalmente nosotros los occidentales leemos de izquierda a derecha, como se hace en el cómic, pero los japoneses leen totalmente al revés. Sobre todo mi recomendación personal es que revises en qué sentido te permite subir la página en la que vas a postear. Por ejemplo, yo subo los míos en Manga Plus Creators, y ellos solo permiten horizontal de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, pero la página beneficia más los mangas de derecha a izquierda. Pero independientemente de eso, el sentido de lectura no es solo voltear tus viñetas y ya. El sentido de lectura debe de saberse antes de hacer el manga, ya que muchas veces puedes confundirte o perjudicar al lector, y sobre todo a su recorrido visual. El recorrido visual es la forma en la que se guía la vista del lector, a través de las viñetas y escenas, usando composición, dirección de las líneas y la distribución de los elementos en la página, para contar la historia de manera fluida. Es decir, cada cosa, elemento, objeto o mirada indirectamente guía la dirección de cómo el lector leerá tu manga. Por ejemplo, esto es una página de mi manga, donde la lectura es de derecha a izquierda. El recorrido visual de un lector en esta página debería ser algo así. Pero esto no pasa, ya que este pequeño panel corta el ritmo de lectura, porque está indicando indirectamente al lector a cambiar la dirección en la que lee, a pesar de que dentro del manga tiene más sentido que el personaje lo escriba de esta forma. No pensar en el recorrido visual perjudica la lectura de la página, haciendo por ejemplo que el recorrido visual de esta página se vea algo así. La forma de solucionarlo es haciendo que el panel vaya en el sentido de lectura de la página, haciendo que sea más fácil e intuitivo de leer. Tus páginas normalmente deberían de tener un recorrido visual en forma de S, si usas el sentido oriental, o de Z si usas el sentido occidental. Es decir, que empieces de la parte superior de tu página y termine al final de la misma, donde todos tus elementos guiarán esa dirección, sobre todo los globos de texto y el texto. Estos son dos focos de atención para el lector. Siempre su mirada caerá ahí en algún momento. Así que es importante que estos sigan esta forma de zigzag lo mejor posible. Planos. Los planos son el punto de vista donde se ven las escenas de tu manga, los ángulos desde los cuales se muestra una escena o acción. Estos planos ayudan a controlar la perspectiva, narrativa y la emoción dentro de la historia. Por ejemplo, un plano alejado puede dar sentimiento de soledad y magnitud, mientras que un plano más cercano puede dar la sensación de cercanía e incertidumbre, e incluso agobio. Siempre es recomendable que varíes lo más posible de estos planos. Muestra tus escenas desde cerca o de lejos, más arriba, más abajo, inclinado. Todo esto para que tu manga no se sienta monótono y aburrido, al ser muy estático. Aquí hay distintas variantes de planos para que te des una idea de lo que podrías llegar a ser. La regla del eje. La regla del eje es una técnica visual usada para mantener la coherencia especial en tus escenas. Para usarla debes de establecer una línea imaginaria que se encuentre en medio de los personajes y de la cámara, por así decirlo, que en este caso sería la viñeta, es decir, lo que ve el lector. La cámara debe mantenerse en un solo lado de esa línea, ya que esto asegura que los personajes mantengan posiciones consistentes para el lector, y así no piense que los personajes cambiaron de escenario. Te recomiendo mucho que mires este video de Minaya, porque ella aclara mucho mejor el tema, y da ejemplos muy buenos para entender esto.
La continuidad de movimiento. Esta asegura que las acciones en una escena fluyan de manera lógica, de una viñeta a la otra. En el manga es crucial que el lector pueda seguir el ritmo y la dirección de un movimiento. Por ejemplo, si un personaje se mueve hacia la derecha en un panel, debe seguir moviéndose en esa dirección en los siguientes, para que el lector no pierda el hilo de la dirección del movimiento, a menos que eso sea lo que quieras hacer. Estos conceptos que te acabo de explicar sobre la narrativa visual están muchísimo mejor explicados en estos videos de Minaya, y sobre todo este. Durante mi investigación para este video me encontré ese video y me pareció muy bueno, así que te recomiendo que lo veas, ya que deja muy claro todo lo que te acabo de mencionar. Listo, ahora sí, pasemos a los aspectos más visuales y fuera del dibujo convencional. Líneas cinéticas. Estas son las líneas que se usan para mostrar velocidad o para enfatizar algo y darle más importancia a alguna cosa. Mejor dicho, esas típicas líneas que vemos en los mangas, las cuales representan y dan la sensación de un movimiento veloz y dirección. Estas se hacen haciendo líneas para la dirección del objeto o usando una regla para darle al piso esas líneas y así marcar un movimiento y velocidad de un personaje o objeto. Existen varios tipos de esas líneas, como estos. Incluso pueden ser usadas para representar poderes. Lo más importante aquí es fijarte en cómo representan el movimiento otros autores de manga, y aplicando teniendo en cuenta que estas deben de representar movimiento. Así que tus líneas deben de tener la dirección del movimiento previo, no solo hacer líneas porque sí. Efecto de impacto. Estos se refieren a los impactos o choques que muestran cuando algo golpea a otra cosa. Esa chispa que sale, por así decirlo, para enfatizar el golpe y dejar en claro la magnitud de la acción. Está muy relacionado a las líneas cinéticas, ya que muchas veces ambas están juntas para representar el movimiento y luego el impacto del golpe, que genera ese movimiento. Estos impactos pueden tener muchas formas dependiendo del tipo de acción que generó ese impacto. Como puedes ver en pantalla, hay todo tipo de formas para estas. Incluso la puedes utilizar para demostrar cuando alguien se percata de algo o se sorprende, agregando un pequeño efecto de impacto al lado de su cabeza. Para hacer las formas de estos te recomiendo ver cómo otros mangakas lo han dibujado, y de ahí ir practicando y modificarlo dependiendo de lo que vaya a pasar en tu manga. Ten en cuenta los márgenes seguros dentro de tu manga. Probablemente has visto a otros mangakas tener hojas con cuadrados en ellas. Estos son los márgenes. Por ejemplo, estos son los que yo uso. En programas como Clip Studio Paint tienes todas estas opciones solo para poner tus márgenes. No subestimes este paso, los márgenes son importantes. Estos se usan para que el autor sepa en qué parte de la página es una zona segura donde poner sus paneles y diálogos. Por ejemplo, esta es una página mía. El cuadrado más grande es donde deben de estar toda la información importante de tu página. Los márgenes se relacionan mucho a la composición de paneles y viñetas, ya que estos márgenes te permiten jugar con ellos como guías para que tus páginas se vean más uniformes y variadas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar con estos márgenes, al poner paneles que se queden en la zona segura y otros que sobresalen. Ahora sí, vayamos con el siguiente cuadrado. Aquí el peligro aumenta. Puedes poner información, pero lo más recomendable es que no lo hagas, o que intentes que esté lo más cerca posible de la zona segura, porque las páginas de un manga al estar impresas van a esconder cualquier cosa que pongas ahí. Primero, recuerda siempre que el borde interior de tu manga es donde se juntan las dos páginas. Por lo tanto, siempre debe estar vacío, o al menos no llevar nada de información importante. Esto mismo pasa y aplica a las páginas dobles, donde la información que va en el medio lo más probable es que termine escondida para el lector, como puedes ver. Aquí no debe haber nada de nada. Todo lo que hagas ahí debe ser prescindible e irrelevante, ya que esto es muy posible que se corte. Espera, déjame explicarte por qué digo cortar. Estos márgenes seguros se refieren al peligro que hay cuando imprimas tu manga, y luego se corten los bordes de las hojas. Por lo tanto, estas líneas indican que tanto peligro hay que la información que pongas en estos cuadrados se pierda. Claro, esta preocupación se elimina si haces tu manga en digital, aunque para mí respetar estos márgenes le da una organización y estilo más profesional a tus mangas, ya que es el mismo proceso que usan los mangakas. Composición de paneles. Tus páginas de manga se conforman de paneles, a menos de que hagas una página completa o una página doble. Siempre tendrás varios momentos pasando en una misma escena. Por lo tanto, tienes que saber cuántas de estas viñetas debes poner en cada página, para no sobrecargar al lector. En teoría no hay un límite, pero lo recomendable es máximo 7 paneles por página. Ya de ahí puedes variar la composición, e ir bajando la cantidad de paneles o excederte un poco. Siempre recuerda variar la composición de tus páginas, sobre todo cuando están muy cerca una a la otra. Es primordial que se vean distintas. Para esto te recomiendo analizar mangas y ver sus composiciones para darte una idea de qué podrías hacer en tu manga si es que te quedaste sin ideas. Y recordar que dependiendo del impacto y los momentos que pasen en esa escena,
tus paneles tendrán más o menos importancia. Por lo tanto, hablando de impacto e importancia, el tamaño de tus viñetas influye en el tiempo e importancia de lo que muestras en ellas. Es decir, una viñeta más grande le toma más tiempo al lector de analizar, dando la sensación de ser algo que dentro del manga pasó durante un tiempo más prolongado, aunque en el manga no existe una forma real de medir cuánto tiempo pasa por escena. Incluso podrías tener paneles grandes, pero que sean acciones pequeñas, dando ese sentimiento de estar transcurriendo en tiempo real. Además de eso, las imágenes grandes causarán más impacto en el lector que una más pequeña. Las imágenes completas y páginas doble tienen más sorpresa al ocupar todo el espacio posible. Pero veamos qué dicen los mangakas. En torno al dibujo es importante la composición, que sea legible, que puedas tomarte tu tiempo para contar las cosas. Considerar incluir momentos de silencio, no siempre tiene que haber diálogo. Intenten que sea una secuencia natural. No tengan miedo de reducir el tamaño del dibujo. No tengan miedo a empequeñecerlo, porque transmitirá casi que lo mismo. Este es un tip que me dio hace mucho Danny Parker y la verdad es que es espectacular. Y por último, denle un número a las páginas y revisen que la posición en donde Este consejo me lo dio mi amiga Mabopa, que consiste en hacer un borrador de toda la historia en un pliego con todos los paneles pero del mismo tamaño, y a la hora de hacer los bocetos de las páginas principales, para ya definir la composición, que los acomodes como lo consideres adecuado para así ver si los tamaños funcionan. Digamos que es como más fácil de definir la composición de esa forma. A mí me funcionó para que las páginas fueran más dinámicas. Ayuda a que, pues, como que ese trabajo sea un poco más sencillo. Otra cosa es que el espacio entre viñetas también guía al lector, pero de forma distinta, ya que para hacer que el lector siga la secuencia de viñetas correctamente, las líneas horizontales deben de ser más gruesas que las líneas verticales. Como puedes ver, todos los mangas tienen esto, ya que ayuda a separar cada sección de la página y guiar al lector a terminar de leer la primera hilera antes de ir a la siguiente. El tamaño entre las verticales y horizontales depende totalmente de ti. Tú decides cuánto quieres que sea la diferencia. Por ejemplo, aquí te dejo cuál es el tamaño que uso yo. En Clip Studio Paint esto se puede configurar de esta forma. En otros programas creo que tendrías que hacerlo a mano o usando una regla. ¿Cómo hago para determinar el diseño de las páginas y los paneles? El diseño de mis páginas se ve limitado, o más bien determinado por el número de páginas que quiero hacer. Siempre tomo eso en consideración porque si hago imágenes muy grandes todo el tiempo, se va a alargar la cantidad de páginas y eso no sería lo ideal. Así que siempre hay que tener un equilibrio en ese sentido. Tenés que pensar si es una escena de acción, si es una escena tranquila. Los paneles, las viñetas, sean más diagonales. Eso para algo más de acción, por así decirlo. Y para algo calmado uso paneles de tipo rectangulares. Sino que siempre variar la composición en las páginas, sobre todo si son páginas muy cercanas. Pero algo que siempre tengo en mente es que la página de la izquierda es donde se desarrolla la intriga o suspenso, y en la página derecha es donde se revela o da el giro de trama. En pocas palabras, la izquierda asiste y la derecha mete el gol. Obvio en un sentido de lectura oriental. Si fuese de cómic, sería al revés. Aunque esto no es así en todas las páginas, y lo que yo recomiendo es que se haga cada 4 páginas para mantener la atención del lector y lograr una historia más dinámica. Como dijo Kobja, la izquierda asiste y la derecha mete el gol. Esto quiere decir que tu página derecha tiene un privilegio que la izquierda no. Y es que al pasar la página de tu manga, tu lector jamás ha visto tu página derecha. Así que ahí debes de poner los momentos más impactantes. La izquierda, al pasar la página, no tiene el mismo efecto, ya que al estar leyendo la página derecha ya puedes ver qué sigue después. Así que debes de usar este recurso lo mejor que puedas, ya que el volteo de página es tu forma más clara de poder impresionar y sorprender al lector. Y recuerda, a veces es mejor alargar una escena con momentos de silencio para después, al voltear la página, sorprender. Por esto las páginas dobles y páginas completas son los mejores para causar impacto, ya que estas ocupan más espacio dentro de la visión del lector, haciendo que su única opción es ver esa página, ya que no hay nada más que pueda distraerlo. La página completa es muy simple, ya que como puedes ver es solo una viñeta que ocupa toda la página, en la mayoría de los casos. En cambio, la página doble es un dibujo que ocupa todo el espacio posible de tus páginas. En estas es común que se agreguen ciertas viñetas de apoyo, para mostrar reacciones o seguir con la historia, pero sin quitar el foco y protagonismo a la viñeta más grande. Dentro de Clip Studio Paint, hacer una página doble se hace dando clic derecho y luego doble página. En otros programas que no tengan esta opción, tendrías que multiplicar por 2 la medida del ancho de tu página.
y luego al terminar de dibujar dividir la página. Espacios negativos. Estos son los espacios en blanco o vacíos donde no hay elementos dentro de la composición de tus viñetas. Estos son importantes para descansar la vista de los lectores, ya que a veces los fondos nos desvían de los personajes. Pero como te dije, lo primero es situar al lector, y luego ya puedes ir variando entre espacios en blanco y fondos. Te dejo este video por aquí que habla más sobre el tema, pero más que todo te recomiendo analizar los mangas y ver qué tan seguido usan fondos, y qué tan seguido usan espacios negativos. Globos de texto o bocadillos. En estos existen 7 tipos que yo conozco. 1. Básico. Esta es la típica que vemos en todos los mangas, una burbuja redonda o ovalada que lleva una flecha que indica qué personaje habla. Susurro, como el nombre que lo puse lo indica. Se refiere a cuando un personaje susurra o habla muy bajito. Este se hace con líneas discontinuas en el borde del globo, o incluso podrías poner el fondo del globo de texto, con una opacidad más baja, para que sea transparente y dé el mismo efecto. Cuadrado. Este se suele utilizar para representar al narrador, o dar al lector información sobre lo que pasa en escena, como lugares o fechas. Incluso también se puede usar para representar la voz de alguien que esté hablando a través de un micrófono, o televisor o celular, cualquier dispositivo electrónico básicamente. Aunque para esto se suele usar más este tipo de burbuja con 2 líneas en cada esquina, o un cuadrado con borde interno dentro. Tú elige el que más te guste. Puntiagudo. Estas, como puedes ver, se salen de la forma tradicional de un globo de texto, y es porque su forma triangular con tantos picos representa dinamismo y agresividad, por lo que estos globos de texto se usan cuando un personaje grita o habla muy fuerte. ¿Estallido? Algo así. Bueno, este tipo de diálogo con líneas emergentes hacia afuera se usa normalmente para representar pensamientos. Lo mismo con los diálogos sin fondo, estos también se usan para pensamientos. Y los diálogos en forma de nube. Diálogo con fondo negro se suele utilizar para representar contraste, ya sea porque es algo importante lo que se dice o porque es un personaje que se quiere que tenga un aspecto más contrastante. Normalmente utilizado para villanos. Ahora, normalmente en una conversación hay 2 o más personas en escena o fuera de escena. Así que para poder hacer que se entienda siempre quién habla, debes de apuntar muy bien la flecha del diálogo al personaje que hable. Aunque no siempre podemos hacer esto, ya que el diálogo queda muy lejos del personaje o no hay espacio para ponerlo cerca del que habla. Así que normalmente como se suelen conectar estos diálogos es usando 1. Un hilo que conecte las burbujas del mismo personaje. 2. Un chibi al costado del diálogo que nos indique cuál de los personajes habla. 3. Una flechita hacia adentro, que esta indica que quien habla es la otra persona, que no tiene la flecha hacia adentro. O incluso puedes poner solo la burbuja, pero acomodada de tal forma que a través del contexto visual y textual se entienda qué personaje dijo qué. Y cuando es un personaje fuera de escena puedes usar tanto el chibi, la flecha hacia adentro o la burbuja sola. Pero sobre todo para identificar qué personaje habla, el diálogo es muy importante. El lector se puede dar cuenta quién lo dice por el contexto de la escena. Los diálogos al final son la representación del habla dentro del manga, así que muchas veces los globos de texto suelen representar formas distintas de hablar. Como por ejemplo, globos más rectos pueden dar la sensación de ser alguien que habla más serio o firme. O globos más garabateados y abstractos pueden demostrar locura, desesperación, misterio. Como por ejemplo en el manga Railbats, donde las burbujas de texto están personalizadas a cada freestyler. Al ser rap es muy importante mostrar el estilo de cada uno. Y él lo hizo perfecto. Solo mira esas burbujas de texto. Pero esto no solo pasa en los globos de texto, también pasa con el texto en sí. Aquí puedes usar fuentes de letra que representen distintas formas de hablar. Por ejemplo, estas son las que yo uso. CC White Words In, que es la tipografía que uso normalmente para los diálogos normales. Comic Boo, para cuando alguien habla temblorosamente. No creo que se diga así, pero se entendió. CC Chowed Out Heavy. Esta la uso para momentos donde un personaje habla con seriedad o cuando grita, o simplemente para dar más impacto a un diálogo. También una fuente de letra que se vea estilo cómic o manga ayuda a que tu manga se vea más profesional. Como puedes ver en pantalla, esta es una tipografía común, y esta es la tipografía de manga. Creo que se ve claramente la diferencia. Por si acaso aquí te dejo una lista de fuentes que podrías utilizar, y que son estilo manga y cómic. Otro consejo que también me gustaría darles, que quizá no suene tan importante ahora, pero sí puede ser muy importante a futuro, sobre todo si quieres autopublicar o si tienes la esperanza de ser publicado en algún momento, es que elijas desde el inicio de tu manga una fuente de texto que no tenga copyright.
como por ejemplo Lafayette Comic Pro, que es la que utilizo yo ahora. Porque yo cometí el error de hacer mis primeros capítulos con una fuente que sí tiene copyright y gasté muchos días, muchas horas, mucho tiempo en volver a pasar todos mis primeros capítulos a una fuente que no tenía copyright, en caso de que en algún momento quiera autopublicar, no tener ningún problema con eso. Por cierto, el texto dentro de tus globos siempre debe estar centrado y salir a partir del medio del globo y nunca al costado. Además debe dejar un espacio suficiente entre el borde del globo y el texto. Pero lo más importante aquí es que tu texto tenga un tamaño de letra legible. Por favor. Es decir, no hagas tu letra muy pequeña. Procura tener un tamaño de letra concreto. Y cada que te quedes sin espacio, pasar a la siguiente página. No hacer todo el texto más pequeño para que quepa en ese panel que quieres, ya que perjudicarás al lector. Un consejo que le escuché a iComic es que te alejes de la pantalla 1 o 2 pasos. Y si puedes leer lo que se dice en tu página desde ahí, entonces pusiste bien el tamaño del texto. Si no, tienes que agrandarlo. Igual es importante tampoco pasarte, ya que un texto muy grande puede abrumar al lector y verse poco profesional. Debes de tener un punto medio. Te recomiendo este video, ya que explica muy bien todo esto. Onomatopeyas. ¿Cuál es su proceso para crear una buena onomatopeya? No usen onomatopeyas en japonés. Usen las onomatopeyas de tu idioma. A lo mucho, onomatopeyas universales, las de inglés, por ejemplo, qué sé yo. Crunch, pam, bam. Incluso pongo letras random como, o sea, P, F, 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 y termina quedando bien, la verdad, termina calzando. Pero la mayoría de veces trato de buscar referencias para ver de qué forma podría hacerlo o qué forma incluso hay mejor de lo que hago. Y es que la onomatopeya tiene que combinar y hacerse uno con el panel. Por ejemplo, si hay una explosión catastrófica, el lector sabe que el estruendo que provoca es grande y fuerte, entonces la onomatopeya tiene que ser igual de grande y fuerte para resaltar aún más el panel. En mi caso yo tengo que dibujarlas, no puedo tomar, por ejemplo, alguna fuente que esté en internet porque todo el manga tendría que tener una estética que combine con esa fuente. Entonces, si yo soy el que hice los dibujos, idealmente yo también hago las onomatopeyas para que ocupen su debido espacio dentro de la composición. Realmente prefiero que una persona entienda lo que está pasando en la escena a poner una onomatopeya para que la gente entienda. Céntrense más en que se entienda lo que está pasando y después la onomatopeya. Es algo muy superficial eso. No piensen tanto en eso. Justo como dijo Linus, las onomatopeyas son la representación del sonido causado por acciones, no las acciones en sí. Recuerden muy bien esto. ¿A qué me refiero? A que muchos mangakas primerizos ponen acciones como golpea, despierta, camina, mira, se sienta, respira. Y pues esto no es la función de las onomatopeyas. Todas esas acciones deben verse y no escribirse. Así que siempre procura que se entienda visualmente, con o sin onomatopeya. Por ejemplo, aquí te dejo ejemplos de onomatopeyas que podrías usar. No hay un límite de onomatopeyas. Cualquier sonido que puedas escribir puede tener su propia onomatopeya. Ya de ahí lo difícil es cómo pasar ese sonido a letras. Y bien, ¿cómo gestionan su tiempo y cuánto tiempo dedican a dibujar? Antes me ponía como meta hacer tal cantidad de páginas al día, pero el 99% de los casos pensaba en todo lo que tendría que hacer, y al final de día ya no hacía nada. Ahora lo que más me funciona es poner una cantidad de tiempo al día en la que me pongo a realizar el planteamiento, boceto o entintado del manga. No le dedico tantas horas como antes solía hacer, que le dedicaba como 6 horas o incluso 10. Ahora le dedicaría 1 hora y media de vez en cuando, porque me trato de enfocar más en mis estudios y en mi vida social. Mi idea general es que si puedes darte el tiempo para eso, que es mi caso, y siempre y cuando lo disfrutes y no descuides otras prioridades como podrían ser el mismo estudio o el trabajo, uno debería hacerlo. Bueno, en mi caso es más complicado porque yo ya básicamente es mi vida esto. O sea, no hay lugar a dedicarle tiempo a otra cosa, básicamente. Yo llego a trabajar y ya me pongo a dibujar, a animar, que es mi caso que estoy animando. Pero le dedico básicamente toda mi vida. El dibujo está sobre mí, básicamente está como prioridad. Yo a cualquier persona que conozca le digo, está el proyecto, el dibujo, después yo y después vos. Así está arriba de todo. En cualquier caso, buscaría siempre cómo adaptar mis horarios, porque para al menos tener algunas horas o 1 hora al menos para dedicarme a esto, porque si es lo que a uno le apasiona, la satisfacción de poder hacerlo, aunque sea en un tiempo reducido, es suficiente, creo yo. Es una retribución suficiente.
Mucha suerte. Confiamos en ti. Por fin, terminamos con toda la información más densa. Pero antes de pasar a la última parte, que sería la publicación, aquí te van algunos tips que me dieron los mangakas. No te apresures. Sé paciente, yo sé que muchas veces piensas que el tiempo se te está yendo, pero de verdad vale más la pena sacar un manga que de verdad tú estés satisfecho con él, que el día de mañana que lo saques y pase el tiempo digas, lo pude haber hecho mejor. Cuando tú lo estés haciendo, que tú te sientas satisfecho. Trabaja más rápido. Saltarse ese sketch que uno hace normalmente antes del line art. Por ejemplo, mucha gente hace su script con sus diálogos, etc. Luego hacen el storyboard, luego hacen el sketch detallado y arriba de ese sketch uno hace el line art. Dejen de hacer el sketch, les juro que no es necesario hacer ese sketch. Yo pasé de demorarme como 7 horas en hacer una página de manga a demorarme como 4 o 5 horas máximo, solamente por saltarme ese paso. La clave literalmente es hacer un poco el storyboard un poco más detallado y arriba hacer el line art al tiro. Dejen de hacer ese sketch, no vale la pena. Por cierto, no malinterpretes estos dos conceptos. Uno se refiere a ser un producto del que estés orgulloso y el otro te ayuda a poder ser más veloz y eficiente para agilizar el proceso. No detalles tanto. No es necesario que todo esté correcto, sino que se vea y aparente estar bien hecho. Yo mismo digo que tengo muchas falencias a la hora de dibujar, pero lo que priorizo es la estética antes de lo que está bien. Voy a dar un ejemplo extremadamente estúpido. Como dijo All Might, es como esos tipos que meten la panza cuando están en la piscina para verse mejor. Únete a la comunidad. Te recomiendo que te adentres lo más que puedas a toda la comunidad, ya que muchas veces puedes obtener oportunidades, información e incluso amigos. Por ejemplo, como ya te había dicho, entrar en servidores de Discord ayuda mucho para mejorar en tu manga. Como en mi servidor de Discord, del cual ya te había hablado. Pero no es el único que hay. Existen varios, como el de Reizu Comics, Viñetas Sueltas, Psycomic, y para mí el mejor server para informarte y hablar con mangakas es el de Fonfonoso, más conocido como el Fono y los mangakas, el cual te dejaré en la descripción. Normalmente cuando tengo una duda sobre el manga, pregunto ahí. La gente es muy amable y está dispuesta a ayudar. Como por ejemplo en este video, varias veces pregunté cosas ahí, así que gracias a todos los que me ayudaron. Exporta tu manga lo menos pesado posible. La mayoría de páginas para subir manga tienen un límite de peso, que admite por página o por capítulo. Así que procura exportar tus páginas en JPG, ya que es menos pesado que PNG, o bajarle la resolución al exportarlo, para que al subirlo no tengas ningún problema. Aún así, a veces terminan siendo muy pesadas las páginas, así que también puedes comprimir las páginas. Por ejemplo, para esto yo uso este sitio que se llama CompressNow. Te lo dejo aquí por si lo necesitas. Tú eres... Inserte el nombre del mejor mangaka. Tú elige el que más te guste. No me voy a meter en estos debates. Ah, así que eres tú, el último mangaka. Sí, un gusto conocerte. El placer es mío. Vine a entregarte esto. Oh, ¿qué es esto? Es el secreto para hacer un buen manga. ¿Qué? ¿En serio? Espera, no lo abras. Ellos están observando. Guárdalo bien. Ábrelo cuando estés por terminar el manga. Créeme, valdrá la pena. Muchas gracias. Mucha suerte, confiamos en ti. Publicación. Al tener tu manga listo, lo primero que querrás hacer es mostrarlo al público. Y tienes dos alternativas para esto, físico o digital. También puedes hacer ambas, pero primero te explicaré una a la vez. En físico tendrías que imprimir tu manga, ya sea independientemente o con una editorial. Para hacerlo independientemente tendrías que ir con una imprenta, y tú con tu dinero mandarlo a imprimir. Y con una editorial tendrías que presentarles tu manga, y ellos verían si te aprueban para ser publicados con ellos o no. Te dejo aquí otros videos que podrías ver sobre el tema, para informarte muchísimo mejor, ya que también es un tema muy extenso. Pero básicamente esta es la opción más rápida, entre muchísimas comillas, de ganar dinero con tu manga, ya que en digital es más complicado y más tardado. Ahora sí, vamos con la publicación en digital. Aquí tienes muchas páginas a las cuales puedes subir tu manga, así que recomiendo que escojas la que más te guste como plataforma principal, pero que tu manga también lo subas a las demás plataformas, para así ganar más lectores. Y si pegas en alguna de esas, mudarte a esa plataforma como la principal. Webtoon y Tapas. Probablemente ya las conozcas, ya que son las más populares. En estas la publicación es únicamente en scroll, o sea de arriba hacia abajo.
Esta, al ser más popular, está un poco saturada de obras y premia más a las obras exclusivas de sus páginas. Con Webtoon y Tapas puedes ganar dinero mediante ingresos por publicidad, ventas de capítulos premium o desbloqueables, donaciones de los lectores y participación en programas de creadores, como los programas de socios o creadores destacados, en ambas plataformas. Aunque evidentemente es más difícil llegar a monetizar en esta página haciendo un manga, que si haces un webtoon, que se lee de arriba hacia abajo, ya que es el formato de la plataforma, así que la plataforma priorizará ese tipo de lectura. Manga Plus Creators. Esta es la más popular en cuanto a ser manga en sí. Y es donde yo publico, y la mayoría de los autores de manga hispano publican. En esta puedes subir mangas o webtoons, pero está más adaptada a la visualización para mangas. La única forma de remuneración económica que tienes es mediante un concurso mensual dentro de la página, llamado el Monthly Awards, en el cual todas las obras publicadas en la página en ese mes participan automáticamente. Y si ganas te llevarás dinero, y tu manga será publicado en Manga Plus, donde están los mangas más famosos de Japón. Pero esta no permite monetización mediante donaciones o anuncios, como algunas de las otras en la lista. Te recomiendo que vayas a ver el video de Niro sobre Manga Plus Creators, ya que le explica muy bien cómo funciona la página, qué pros y contras tiene. Reizu Comics. Aquí empezamos con las páginas hechas de hispanos para hispanos. Aquí podrás subir tu cómic, manga, webtoon e incluso novela. Tiene un sistema de monetización bastante curioso, que premia la constancia. Además de que tienen concursos, donde también puedes ganar dinero. Tuve una charla con ellos hace unos meses, donde hablamos de todo tipo de cosas sobre la página, por si quieres ir a verla. Hola gente, ¿qué tal están? Nada más lo quería invitar, si están buscando una plataforma para publicar sus cómics, mangas o novelas, pueden hacerlo aquí en Reizu Comics, una plataforma de obras de artistas latinos donde puedes monetizar, ganar Reizu Coins, obtener beneficios como recompensa siendo autor, como también leyendo regularmente las obras que se publican ahí. Una plataforma tanto para artistas como para lectores, de todo un poco para todos. Pero bueno, mi nombre es Shiro, editor de Reizu, les mando un saludo y felices trazos. Manlat. Esta página es bastante reciente. Aquí podrás subir mangas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Te dejo estos dos videos para que te enteres más de qué va. Buenas. En Mandat, la nueva página dedicada a la comunidad hispanohablante, te ofrecemos un espacio exclusivo para conectar con amantes del manga, cómic y webcómic. Lo mejor de todo es que escucharemos a nuestra comunidad gracias a las recomendaciones de autores y lectores como vos. Muy pronto lanzaremos mejoras y funciones que harán de Mandat un lugar aún mejor para compartir tu arte. Publica en Mandat y sé parte de algo grande. Las que te acabo de mencionar son las que más he probado y visto. Pero hay más como Faneo, Tu Manga Online, Toon Latino, Global Comics, Tomix, Manga Toon. Estas son las que yo conozco. Pero 100% han de haber muchísimas más. Podrías buscar y probar suerte ahí. Pero es importante que sobre todo cuando vayas a elegir tu plataforma principal, estudiarla bien y aprender lo más que puedas sobre cómo funciona, para saber si de verdad te beneficia publicar ahí o si podrías buscar otra mejor. También tienes la opción de hacerte una página personal, pero para eso necesitas seguidores o gente interesada en leer tus obras. Lo que me lleva al siguiente punto de la publicación: potenciar tus redes. Potenciar tus redes, ya sea tengas Instagram, Twitter, lo que tú quieras, pero sí o sí es difícil que la gente te dé retroalimentación si no tienes ya gente reunida que esté dispuesta o interesada a hablar de lo que tú estás haciendo. Y en cuanto al tema también de la promoción, el saber promocionarse estas cosas por redes, yo creo que todos conocen, bueno, TikTok, Instagram. Vendría bien, por ejemplo, tener Instagram y ir haciendo publicaciones de su avance, de sus diseños de personajes, de sus procesos, e ir como preguntando por una retroalimentación. Así la gente con el pasar del tiempo va a estar, bueno, aparte que los van a seguir, van a estar interesada en su trabajo, y cuando ustedes saquen una obra, ya sea un one shot o una serie, ya van a tener como un público que está atento a ver su trabajo, ya que no es lo mismo sacar un manga salido de la nada a que, bueno, tener una gente que por lo menos ya les va a dejar un comentario, que eso siempre viene bastante bien. Aprovechar las redes sociales es esencial al publicar un manga, ya que así conectamos con millones de personas. Darse a conocer es crucial, especialmente en la pequeña comunidad hispana de lectores de manga. Tu obra puede pasar desapercibida por muy buena que sea. El éxito en redes no es inmediato. Requiere constancia, paciencia y contenido de calidad. Las redes son un proyecto competitivo donde destacarse exige creatividad y entretenimiento. Realmente tener redes sociales es muy importante para subir tu manga y promocionarlo, para llegar a más audiencia. De por sí este canal tenía ese propósito en un inicio. Lo creé para promocionar mis mangas en los videos, y ya eventualmente me gustó el hacer el contenido, pero en principio esa era su función. Y funcionó. Por ejemplo, este es un manga que hice antes de tener el canal. Aquí en el Monthly Awards de Manga Plus llegué al puesto 32 de ese mes. Y este es un manga que hice hace 4 meses.
el cual llegó al 4º puesto de ese mes. Algo que es totalmente ilógico si contamos el contenido del manga, ya que este manga lo hice para un video en el que solo podía trabajar en él 48 horas. Además de que lo hice con ideas randoms de mis seguidores. Y agregamos que por el poco tiempo que tenía, la mitad del manga está hecha en boceto. Y genuinamente no es una buena historia. Y publicado en mis redes tiene más apoyo que un manga que sí está más pulido. Así que como ves es importante e impacta mucho el promocionarte en redes para mantener más lectores. Pero hablando de tener más lectores, expándete a otros idiomas. Y de paso, si es que quieren subir sus mangas en otros idiomas, también lo recomendaría mucho, las traducciones igual son buenas. Eso sí, se los recomendaría a gente que está en un nivel avanzado, intermedio en inglés o el idioma al que elijan, porque las traducciones no siempre son 100% correctas. De repente igual uno se tira chistes en español que como que no funcionan en inglés o en otros idiomas, o de repente hace traducciones muy literales que no suenan bien. Entonces igual si es que no saben inglés, es probable que no les funcione muy bien, pero dentro de todo llegan a un público muchísimo más grande. Yo subo mi manga en español y en inglés y la verdad me ha de hecho hasta mejor en inglés que en español. Se les abre un poco más el mundo, así que lo recomendaría mucho. Pero también puede que primero, antes de publicar tu manga en una página, quieras publicarlo en algún concurso. Así que vamos con el último tema de la guía: concursos de manga. Kyoto International Awards. Este es un concurso serializado en la página ArtStreet. Estuvo abierto del 31 de mayo al 31 de agosto de 2024. Pero todos los años se hace el concurso. Solo tienes que estar pendiente de cuando anuncien las fechas nuevas. Este concurso acepta obras originales en japonés, inglés, español y chino. Recomendado 16 páginas a 45 de cualquier género. Este concurso es para aspirantes o profesionales no publicados actualmente. No se aceptan obras derivadas ni generadas por IA. Los ganadores reciben premios en efectivo. Y los trabajos se envían a través de ArtStreet o Medium Paint. Aquí los jueces suelen ser mangakas y editores profesionales de Japón. Por ejemplo, estos fueron los de este año. Recuerda leer las reglas del concurso antes de participar. Aquí te lo resumí muy por encima. Concurso de manga, norma editorial. Este busca ideas para desarrollar un manga autoconclusivo, de 176 páginas máximo. Los participantes deben enviar un resumen del argumento, las primeras 8 páginas y opcionalmente una portada y fichas de personajes. Las obras deben de ser originales, inéditas y no haber sido publicadas ni presentadas en otros concursos. El premio es un contrato de edición con un anticipado de 4.500 euros. El concurso está abierto internacionalmente y finaliza el 30 de septiembre de 2024. Aquí pasa lo mismo que con el anterior, se hace cada año, así que estate pendiente a cuando salen las fechas nuevas para el próximo año. Silent Manga. Este concurso desafía a los creadores a contar historias visuales sin diálogo, usando una temática. Por ejemplo, cuando yo participé, la temática era sonrisa memorable. Las onomatopeyas están permitidas, pero no el uso de texto o diálogos. Los jueces evaluarán la capacidad de narrar de manera efectiva y emocionante en un máximo de 17 páginas. El tamaño del lienzo debe de seguir las especificaciones de B4 o A4, y se permite tanto medios físicos como digitales. Este concurso también se hace cada año, así que estate pendiente a las fechas. Monthly Awards. Manga Plus Creators tiene este concurso mensual. Como te comenté antes, al fin y al cabo esto también cuenta como un concurso, en el que puedes participar. Además de eso, también Clip Studio Paint, Tapas, Webtoon y Reizu Comics suelen tener concursos de manga al año. Pero no sé si siempre es así, por eso no los puse. Pero tú puedes ir a comprobarlo en sus páginas web o redes sociales. Recuerda siempre al participar en un concurso leer muy bien las reglas y cumplir con todos los requisitos. Además, revisa tu correo periódicamente, ya que muchos de estos concursos suelen comunicarse por el correo que les hayas dado. Incluso algunos te dan retroalimentación de tu manga por ahí. Y creo que eso es todo por la guía de supervivencia. Por cierto, para ustedes les dejé en la descripción una playlist con todos los videos de los que te hablé hoy, para que vayas a verlos y complementes toda la información que te dije. Y como dato curioso, el 98% de las imágenes de mangas que te mostré durante todo el video son de mangas hispanos. Aquí termina la guía de supervivencia para mangakas principiantes. Y mucha suerte, último mangaka. Lo terminé. Por fin ya puedo abrir esto. Gracias. Inserte nombre del mejor mangaka. ¿Eh? Pero, ¿qué mierda dice aquí? ¡Oh, mierda! Y aquí está el salvador de la tierra, la esperanza de la humanidad, el último mangaka. Ay, mira nomás ese manga, esa portada
encantada, qué magnífico. Me encanta. Muchas gracias. Ay, no puedo esperar a leerlo. Cada palabra promete ser un estallido de maravillas y asombro. Claro, léalo. Un isekai genérico. 4 meses para que me traigas un isekai genérico. Qué desperdicio de raza. Ya, bórralos. No valen la pena. Bórralos. ¡Espera! ¡No! Por favor, continúa. Se pone bueno en el capítulo 7, te lo prometo. Por fin termina este video. Gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Nunca había hecho un video tan largo, pero espero que haya valido la pena. Y que puedan revisitarlo cada vez que tengan alguna duda sobre cómo hacer manga. Les recuerdo que no soy un experto, pero intenté mostrarles toda la información que pude encontrar y que sabía sobre hacer mangas. Gracias a mis mods y sobre todo a Steam por corregir el guión de este video, para que quedase lo mejor posible. Además de salvar el archivo último minuto. Básicamente si no fuera por él, el video nunca hubiese salido. Y por cierto, gracias a Leo y a Stran por hacer las voces de los personajes que salieron en las animaciones. Vayan a seguirlos a los dos, hacen muy buen contenido. Buena. Un gusto haber participado en este video. Pásense por mi canal, de repente subo weas, lo tengo medio abandonado. Pero pronto se vendrá un video bastante especial. Así que, atentos. Y también vayan a seguir a los mangakas que salieron en este video. Gracias a ellos por darme toda esta información para compartirles con ustedes. Y hoy más que nunca suscríbanse para más contenido sobre manga. Gracias a los miembros del canal, Ramonoide, Lad Strange y Darkman. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye.